Bienvenidos una vez más a un podcast AOB, Any Other Business, donde asociados de Spensive, el Foro de España de Inversión Sostenible, dialogan con sus grupos de interés sobre las finanzas e inversiones sostenibles, aquellas que tienen en cuenta, además de las cuestiones financieras, los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Yo soy Pablo Esteban y hoy voy a conversar sobre la importancia del diálogo activo en torno a la sostenibilidad en el marco de la inversión. Y lo voy a hacer con Rocío Jaureguizar, directora de ventas de Pictet Asset Management, y con Luis González, responsable de sostenibilidad de BBVA Quality Funds. Rocío y Luis, bienvenidos a este podcast. Dentro del ejercicio del stewardship, o en español, para que nuestros oyentes nos entiendan mejor, del ejercicio activo de la propiedad, está el de la implicación o el engagement en términos en inglés a través del diálogo activo con los directivos y la empresa en la que se ha invertido. Para comenzar, me gustaría que de forma sencilla, para que nos entiendan todos los oyentes, nos hicierais una breve introducción al concepto del diálogo activo en el entorno de la inversión. Por ejemplo, Rocío, ¿en qué consiste este diálogo activo? ¿Con quién se dialoga? ¿O para qué se dialoga en el marco de la sostenibilidad? Muchas gracias, Pablo. Pues el diálogo activo o compromiso, interacción o engagement es una estrategia utilizada por los inversores para influir en el comportamiento y las prácticas de las empresas y gobiernos en las que invierten. El objetivo principal es tanto mejorar la rentabilidad a largo plazo como mitigar los riesgos asociados con factores no financieros, que pueden no ser evidentes a través del análisis financiero tradicional. A través de un diálogo constructivo con las empresas, pues discutimos diversos temas relacionados con aspectos ASG, que son materiales tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo. Para ello es imprescindible establecer objetivos claros y que sean medibles, discutirlos con la dirección de la empresa y monitorizar el progreso a lo largo del tiempo. Por ejemplo, a nivel ambiental, pues puede ser sobre la reducción de emisiones de carbono o la mejora de la gestión de residuos. También podrían centrarse en cuestiones sociales, como puede ser mejorar las prácticas laborales, aumentar la diversidad o reforzar la seguridad en el lugar de trabajo. Y los temas de gobernanza, como la diversidad en los consejos de administración, la retribución de los ejecutivos y la transparencia, también suelen ser puntos muy recurrentes. Al comprometerse activamente, los inversores no solo buscan mejorar el valor de sus inversiones, sino también contribuir al objetivo más amplio de desarrollo sostenible. Este enfoque refleja un paso de una participación más pasiva a un papel más proactivo, en el que los inversores reconocen su responsabilidad y su posible impacto en el comportamiento de las empresas y los resultados sociales. Entendido, Rocío, muchas gracias. Por tu parte, Luis, ¿cómo definirías entonces este concepto del diálogo activo en este contexto, siempre en el contexto de la sostenibilidad? Pues para complementar lo que muy bien ha comentado Rocío, los inversores activos pueden utilizar diversas vías para llevar a cabo este diálogo, aunque destacan principalmente dos: la participación en las juntas generales de accionistas y mantener reuniones directas con las empresas. En las juntas de accionistas muestran su apoyo o su descontento ejerciendo su derecho de voto. Oponiéndose a resoluciones, los accionistas ejercen presión sobre la dirección para que puedan tomar prácticas más responsables. Los accionistas también pueden presentar propuestas que deben ser sometidas a votación en el orden del día. Lo realizado en este ámbito podemos decir que tiene una relevancia pública. Sin embargo, las reuniones directas con la dirección de las empresas suelen restringirse al ámbito privado, donde se abordan temas muy específicos. Estas actuaciones en el ámbito privado pueden durar meses o incluso años, y en última instancia, si el inversor observa que no se producen avances, puede elevar su preocupación a la Junta o tomar decisiones de desinversión. Bueno, parece entonces claro el concepto, pero esto en la práctica, ¿nos podéis explicar cómo se aplica este tipo de diálogo activo? ¿Cómo lo hacéis en la práctica? Bueno, desde Pictet Asset Management nosotros mantenemos un firme compromiso con la integración de factores ASG en nuestra forma de hacer negocios en general, y tanto el diálogo activo como el voto es algo que aplicamos de forma absolutamente transversal en nuestras estrategias. En los últimos años sí que es cierto que hemos observado un aumento del número de objetivos de interacción relacionados con temas ambientales, debido principalmente a estas iniciativas globales sobre clima y diversidad que estamos viendo en los últimos años. Sin embargo, la mayoría de los casos siguen centrándose en gobierno corporativo, algo que es fundamental para la consecución tanto en la parte de la A de ambiental como en la parte de la S de social. Nosotros interactuamos con empresas de todo el mundo, en especial las que están en Europa Occidental y Norteamérica, ya que es allí donde tienen la sede la mayoría de las empresas en las que invertimos. Y luego a nivel grupo Pictet, lo que hacemos es establecer una estrategia de diálogo activo donde a día de hoy hemos identificado
4 temas que para nosotros son clave, que son en primer lugar el clima, que engloba tanto la transición a una economía de bajo carbono como bosques sostenibles. El segundo tema es el agua, tanto la conservación como la calidad de la misma. El tercer tema es la nutrición, tanto alimentos más saludables como todo lo que es biodiversidad. Y finalmente, y en cuarto lugar, el largoplacismo, que se trata de, por nuestra parte, de impulsar una mentalidad de rentabilidad más a largo plazo, así como el desarrollo y retención del talento. Entonces, con estos 4 pilares, ahí es donde intentamos enfocar esa interacción, que por cierto hacemos tanto con compañías como con gobiernos, y que hacemos tanto por nuestra parte, desde Pictet Asset Management o desde Pictet, como a través de iniciativas colaborativas. Muy bien, Rocío, gracias. Y Luis, por vuestra parte, ¿cómo ejercéis en la práctica este diálogo activo? ¿Hay alguna diferencia? Sí, pues lo tenemos que aplicar desde una doble perspectiva. Por un lado, para aquellas posiciones donde invertimos directamente en empresas, que es similar a lo que ha comentado Rocío, donde aquí pues, se toman en consideración las normas, principios y tratados de amplio consenso internacional, como el Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el Acuerdo de París sobre el Clima o el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas de la CNMV, entre otras. Toda la política de implicación, que incluye tanto la política de voto como el diálogo activo con las compañías, se puede consultar en la web de BBVA Asset Management. Pero por el otro lado, una gran parte de las inversiones que realiza BBVA en sus fondos, como las carteras gestionadas de sus clientes, se realiza a través de fondos de terceras gestoras. Y es ahí donde la unidad especializada en selección de fondos de terceros de BBVA Quality Funds entra en acción. Desde Quality Funds realizamos lo siguiente. Se mantiene un diálogo fluido con las gestoras con las que trabajamos, proporcionando feedback sobre mejores prácticas o necesidades de producto. Monitorizamos el alcance de las políticas de implicación de dichas gestoras y además requerimos ciertos requisitos mínimos a las gestoras y productos que seleccionamos. Perfecto. Bueno, veo entonces que los vehículos para ejercer ese diálogo activo y los actores pues pueden cambiar. No solamente son las empresas, son los gobiernos e incluso son las gestoras, como bien mencionas en vuestro caso, Luis. Bueno, teniendo en cuenta estas prácticas, si es posible, ¿podéis contar a nuestros oyentes algún caso práctico de éxito del ejercicio de este diálogo activo en torno a la sostenibilidad, Rocío? Bueno, voy a intentar resumir un caso que todavía está en proceso, en este caso más relacionado con temas ambientales y en concreto sobre la deforestación, como es un diálogo activo que llevamos con la empresa JBS. Y es que en su condición de mayor productor mundial de carne de vacuno que desarrolla sus actividades en Brasil, su exposición a riesgos de deforestación es muy elevada. Entonces es cierto que la empresa ha desarrollado soluciones eficaces para garantizar la trazabilidad de su cadena de suministro directo. Sin embargo, pues varias ONGs a lo largo de los años han ido publicando informes que la han ido vinculando con la deforestación dentro de su cadena de suministro indirecta. La empresa además asumió el compromiso de eliminar la deforestación ilegal de la Amazonia en toda su cadena de suministro de ganado para 2025. Sin embargo, es cierto que debido a esa falta de mecanismos suficientemente fuertes que existen para hacer cumplir la ley, pues resulta tremendamente complicado garantizar que toda la base de suministro esté libre de deforestación ilegal. Con toda esta información, nosotros iniciamos un diálogo activo con esta empresa en 2019. Desde entonces hemos mantenido múltiples reuniones, hemos seguido sus avances en cuanto a los compromisos, políticas y prácticas en materia de deforestación. Se han pedido mayores esfuerzos para lograr el objetivo de eliminar la deforestación de la cadena de suministro indirecto de ganado. Hicimos además hincapié en la necesidad de disponer de mecanismos que se traduzcan en incentivos económicos más atractivos para esos pequeños ganaderos y les pedimos además a la compañía que considerara la posibilidad de exigir a los proveedores que se encarguen de reforestar esas zonas previamente deforestadas. Como resultado, JBS ha progresado significativamente, especialmente en los últimos 2 años, invirtiendo pues, en tecnología blockchain, en sistemas de imágenes por satélite, en implantación de programas para desarrollar la capacidad de los proveedores directos e indirectos, mejorando la transparencia y fortaleciendo su gobernanza en sostenibilidad. También han adelantado su objetivo de eliminar la deforestación en otros biomas para 2025 y aunque la gestión anterior bajo Bolsonaro es cierto que presentó ciertos obstáculos, hay optimismo con este cambio de gobierno que ha habido. Aún así, reconocemos que quedan desafíos importantes y continuaremos, por supuesto, nuestra interacción para asegurar un avance constante hacia la deforestación cero. Bueno, pues felicitaciones, pero es un caso muy interesante, la verdad me parece. Luis, ¿algún otro caso que nos puedas contar? Sí, a ver, en nuestro caso nos centraremos en la implicación que nosotros hacemos con las gestoras con las que trabajamos.
Un ejemplo de nuestra implicación ha sido el establecimiento de estándares mínimos que requerimos a día de hoy a los productos que seleccionamos y así lo trasladamos a las gestoras con las que trabajamos o las que quieren trabajar con nosotros. De hecho, cuando dimos este paso hacia estos estándares mínimos, no todos los productos con los que contábamos cumplían con estos estándares y fruto de este diálogo, al final estos productos se pudieran adaptar y pudieran continuar en nuestro catálogo. Para poder poner un ejemplo más claro de lo que estamos hablando, podemos comentar sobre la gestión pasiva, es decir, aquellos fondos que se gestionan invirtiendo los componentes de un índice sin tener la capacidad de decisión de desinversión en una empresa. En este caso, tanto el voto como el diálogo activo se vuelven muy relevantes, ya que es la única forma de realizar una gestión responsable. Desde Quality Funds comprobamos la existencia de este tipo de políticas en las gestoras que seleccionamos y de hecho lo tenemos como requisito mínimo para que una gestora de fondos pasivos pueda estar entre nuestras seleccionadas. La verdad que me parece claro, ¿no?, el concepto de ese compromiso, de esa implicación y además de una implicación dinámica y a largo plazo, ¿no?, de acompañamiento en vuestras políticas de inversiones y el ejercicio de este diálogo activo continuo, ¿no? De cualquier forma, teniendo en cuenta además, no sé, pienso las aristas, ¿no?, a veces complejas y controvertidas en torno a la sostenibilidad, las cuestiones regulatorias, las diferentes cuestiones sociales, medioambientales, me imagino que no será fácil su aplicación, ¿no?, y que requerirá de muchos recursos, tiempo, conocimientos. ¿Qué principales desafíos observáis que existen para que una gestora ejerza con éxito y de forma continua este diálogo activo en el marco de la sostenibilidad? Un primer reto, claro, es establecer los objetivos correctos. Al final queremos asegurarnos de que nuestras interacciones con las empresas sean tanto creativas en términos de valor como mitigadoras de riesgos ASG. Queremos trabajar en colaboración con nuestras empresas para impulsar un cambio positivo. Por ello, los objetivos deben ser factibles, con sentido para el negocio, relevantes y significativos desde una perspectiva de impacto. Una empresa puede mostrar mucha disposición inicialmente, pero que luego veamos que no se traduzcan acciones. Y como comentaba Luis, hay una escalabilidad si eso ocurre. Otras veces la empresa puede estar totalmente dispuesta, pero su capacidad de cambio puede estar limitada por otros factores fuera de su control, como puede ser la regulación o las políticas gubernamentales. Por lo tanto, ese sería un primer reto. Otro gran desafío desde nuestro punto de vista es la dificultad en la medición que hay a día de hoy. Medir el impacto directo de las actividades de diálogo activo en el rendimiento de la empresa y los resultados sociales es algo que, a diferencia de las métricas financieras, los efectos de una mayor gobernanza, sostenibilidad ambiental o prácticas sociales suelen ser intangibles y también se manifiestan a lo largo de periodos prolongados. Por lo tanto, esto dificulta su cuantificación. Esos serían, yo creo que, dos desafíos, y luego también finalmente señalar que la participación nunca es lineal, porque se trata de construir relaciones e impulsar el cambio en el mundo real, en los productos, servicios y operaciones de las compañías, y esto lleva tiempo y puede ser irregular. Por lo que, aunque podamos establecer un plan muy claro, tener un proceso de participación muy transparente y con hitos establecidos, en realidad el cambio puede ocurrir muy rápidamente, muy lentamente o incluso revertirse, y debemos ser flexibles pero claros en nuestros objetivos. Y Luis, por vuestra parte, ese tipo de diálogo activo que con las gestoras que has comentado, ¿qué desafíos de alguna forma observáis en la práctica de este diálogo en torno a la sostenibilidad? Sí, te diría principalmente dos. La, por lo general, heterogeneidad de las políticas de diálogo activo entre las distintas gestoras, lo que implica entender bien cuál es la sensibilidad de cada una de ellas en las temáticas clave. Y luego, por otro lado, la polarización política que está sucediendo principalmente en algunos países y que está haciendo que algunas gestoras de activos estén adoptando aproximaciones más cautas, al menos de puertas hacia afuera. Es paradójico que, por ejemplo, algunas gestoras pueden ser vistas desde algunos países como demasiado verdes, mientras que en otras se las puede llegar a considerar como que no hacen lo suficiente. Ya para cerrar, porque nos queda poco tiempo, ambos, a modo de conclusión y en pocas palabras, explicarnos por qué es importante, en vuestra opinión, afrontar este ejercicio del diálogo activo en torno a la sostenibilidad, este ejercicio continuo, como bien habéis explicado, y que además requiere un esfuerzo y que tiene unos obstáculos, unos desafíos, ¿no? ¿Por qué es importante afrontar este ejercicio? Bueno, nosotros creemos que la propiedad activa, es decir, tanto el voto como el diálogo activo, es crucial en el mundo de la inversión, porque al final sirve de puente entre las prácticas corporativas y los valores de los accionistas, alineando de esta forma ambos hacia resultados sostenibles a largo plazo.
Además, estas prácticas no solo mitigan los riesgos asociados con factores no financieros, sino que también mejoran la reputación, mejoran la estabilidad de la empresa, lo que potencialmente puede conducir a un mejor desempeño financiero en el medio y largo plazo. Y también el diálogo activo fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, algo que también creemos que es muy importante. Por lo tanto, y en resumen, el diálogo activo es una herramienta indispensable para los inversores que buscan asegurar que sus inversiones no solo generen rentabilidades positivas, sino que también contribuyan positivamente a la sociedad y al medio ambiente. Y Luis, en tu opinión, la importancia de este diálogo activo, ¿cómo destacarías? Sí, pues justo como comenta Rocío, ¿no? La sociedad ha avanzado muchísimo en los 2 últimos siglos, ¿no? Y gracias a ello pues se han realizado grandes progresos como la fuerte reducción de la pobreza, la mortalidad infantil, el aumento de la esperanza de vida. Sin embargo, muchos de estos avances han tenido como contrapartida incrementos de la contaminación y eliminación de la biodiversidad, y debemos de seguir poniendo el foco en cuestiones donde todavía nos queda margen de mejora, como puede ser la inclusión y diversidad, una transición justa o condiciones laborales que respeten los derechos humanos. El diálogo activo es otra herramienta más que nos permite continuar avanzando hacia un mundo más responsable y sostenible, actuando de cadena de transmisión para que las empresas mejoren tanto sus productos y servicios como la forma en la que se produce y, por ende, a la sociedad en su conjunto. Pues muchas gracias a ambos. La verdad que ha sido un placer conversar con vosotros dos sobre la importancia del diálogo activo en torno a la sostenibilidad en el marco de la inversión. Está claro, después de escucharos, de la importancia que tiene abordar una buena y decidida política de diálogo activo sobre estas cuestiones de la sostenibilidad, a veces controvertidas y complejas, y todo ello a pesar de las dificultades que el ejercicio de este diálogo puede conllevar. Lástima que no haya tiempo para más. Yo creo que realmente merece la pena incluso intentar un segundo podcast para seguir profundizando en las prácticas del diálogo activo y conocer más casos que puedan de alguna forma ser ejemplo de cómo realizar en la práctica este diálogo activo. Espero, no obstante, que en este primer podcast nuestros oyentes hayan disfrutado tanto como lo he hecho yo sobre el concepto y la práctica del diálogo activo y conocer más sobre estas cuestiones. Han sido unos minutos de realmente agradable conversación. Y sin más, muchas gracias a los dos y para nuestros oyentes hasta nuestro próximo podcast, que espero sea dentro de muy poco, con temáticas igual de interesantes. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Pablo.